Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo día y a una nueva transmisión de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas, es un gusto estar con ustedes. Continuamos hoy con la lectura del Tito, esta vez en el capítulo 2, leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Estas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarían la palabra de Dios. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad, para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometido a hacer buenas acciones. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Fin del capítulo 2. Continuamos entonces leyendo lo que el apóstol Pablo le escribió a Tito. Recordemos que Tito fue encomendado con la tarea de plantar iglesias y establecer ancianos en la isla de Creta. El primer capítulo vimos toda una descripción, una exhortación sobre el llamado a ser anciano, quién debe ser anciano, el compromiso con la buena enseñanza, etcétera, etcétera. El capítulo 2 ya vemos otro complemento a esta enseñanza. Pablo ya escribiéndole a Tito en su rol apostólico en este sentido de plantar iglesias y establecer ancianos. Recordemos que la palabra anciano se traduce del griego episcopos, que es de donde también sacamos la palabra obispo. Y aunque no es la palabra que usa Pablo acá, pues Tito vendría siendo una especie, si quieren, para usar una palabra tradicional, una especie de arzobispo, una especie de obispo de obispos, digamos, que tiene esta tarea importante y que entonces él tiene una responsabilidad importante de enseñanza. Y el capítulo 2 nos muestra una mezcla interesante de enseñanza, si quieren, doctrinal, teológica, con enseñanza de vida práctica, de las implicaciones de esta enseñanza, en qué se traduce esta enseñanza a la hora de la vida del día a día. Entonces, la exhortación de Pablo a Tito es de que fomente la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Fíjense qué interesante. O sea, la enseñanza de la doctrina del evangelio, de la palabra de Dios, la enseñanza bíblica, ortodoxa, histórica del cristianismo, se traduce en una vida que debe reflejar esa sana enseñanza. ¿Qué significa esto? Enseñarle a los hombres mayores a ejercitar el control, el dominio propio, que es un fruto del espíritu, a vivir vidas que sean respetables, que sean sabias, a solidificar su fe, a cimentar su fe
y a tener amor y paciencia por los demás. Y Pablo también le escribe a las mujeres, empieza hablándole a las mujeres mayores para que también ellas vivan vidas que honren a Dios, que no estén dadas al chisme, que no estén dadas a una vida desenfrenada, sino que estén dedicadas a enseñarle a los jóvenes, a las personas jóvenes lo que es bueno. Recordemos de que esto hace eco de alguna forma a cómo Pablo le escribió también a Timoteo acerca del legado que Timoteo recibió de su madre y de su abuela, de Loida y de Eunice. Y esa responsabilidad y ese papel maravilloso, formativo, que tienen las mujeres mayores sobre la vida de los más jóvenes. Entonces, esa responsabilidad de las mujeres mayores, que también se extiende obviamente a la enseñanza a las mujeres más jóvenes sobre su rol, su papel tan importante que deben jugar dentro de la familia de acuerdo al diseño de Dios, a la vida con sabiduría, a la vida disciplinada de trabajo, al amor y enseñanza a los hijos, al amor al esposo, etcétera, etcétera. Y todo esto nuevamente, y lo cierra Pablo en el verso 4 diciéndoles, entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Entonces, nuevamente, está enseñando o fomentando un estilo de vida que refleje la sana enseñanza. Luego entraba Pablo a hablar acerca de la relación de los hombres jóvenes, que estos también vivan de manera sabia, que le exhorta a Tito que él sea ejemplo de ellos y que la manera de ser ejemplo es que en todo lo que haga, o sea, en su vida diaria, refleje la integridad y la seriedad de la enseñanza. Fíjense pues, la enseñanza de la palabra de Dios debe ser íntegra y seria, y la vida que nosotros llevemos debe reflejar esa integridad. Le estimula a Tito a que enseñe la verdad para que no sea criticable la enseñanza de él, o sea, el compromiso con la verdad debe ser sumamente fuerte con todo aquel líder en la iglesia, anciano, etcétera, etcétera, que desee vivir de acuerdo a la palabra de Dios, o sea, en la enseñanza de la verdad. Martín Lutero arrancaba sus 95 tesis con aquella famosa frase, por amor a la verdad y el deseo de darla a conocer. Y ese espíritu de alguna manera debe impulsarnos a todos a esa enseñanza de la verdad. ¿Por qué? Porque la oposición entonces a la enseñanza de la verdad quedaría avergonzada y no tendría nada malo que decir de nosotros, no solo por la enseñanza en sí, sino por la vida que refleja esa enseñanza. Luego, Pablo le habla a Tito acerca de las relaciones laborales, de cómo quienes están en una situación de empleo, aquí obviamente en el contexto histórico es una relación de esclavo y amo, pero es traducible a las relaciones de empleo que nosotros podamos tener en este mundo moderno, en la vida actual, y le pide que le enseñe a las personas que están empleadas por otros a que trabajen de una manera que sea agradable a los amos, de una manera fiel, obediente, respetuosa, honesta, y que sean empleados dignos de confianza. O sea, un empleado cristiano en cualquier organización que trabaje, en cualquier trabajo que tenga, debe ser digno de confianza, debe ser honesto en lo que hace y hacerlo con la mejor calidad de trabajo siempre. ¿Por qué? Porque nuevamente harán, como cierra en el verso 10, harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. O sea, queremos que otras personas anhelen conocer a Dios, se acerquen a Dios. Entonces nuestro testimonio en el trabajo es fundamental para eso. Luego Pablo nos recuerda ya esta verdad teológica de que lo hacemos todo esto porque la gracia de Dios ya ha sido revelada. Y esa gracia que ya ha sido revelada trae salvación. O sea, no es hagamos todo esto para alcanzar la gracia, sino hagamos todo esto porque ya hemos alcanzado la gracia. Y entonces la gracia nos faculta para vivir vidas apartadas de la vida mundana y los placeres pecaminosos, sino que podemos vivir en este mundo hostil
de una manera sabia, de una manera justa y de una manera devota a Dios, pero con un anhelo que nos proyecta al futuro. Miren el verso 13, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, la vida que nosotros llevamos no es solo para que nos vaya bien aquí. La idea es que esta vida que nosotros llevamos de manera íntegra, de manera sabia, de manera honesta, nos proyecta y alimenta nuestra esperanza por el regreso del Señor Jesucristo. No es necesariamente para vidas temporales cómodas, es para empezar o para fortalecer nuestro anhelo por la eternidad, por el regreso del Señor, por la restauración de todas las cosas. O sea, nuestras vidas acá son sombras de algo mucho más grande, mucho mejor, mucho más increíble, que es lo que el Señor tiene para nosotros cuando Él regrese. Luego nos recuerda de que Jesús dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo. Y que eso es nuevamente lo que nos compromete a hacer buenas acciones. Recordemos lo que Pablo escribe en Efesios, que las buenas obras que nosotros hacemos ya han sido preparadas por Dios para nosotros desde antes de la fundación del mundo. O sea, aún las buenas obras que hacemos son un regalo de la gracia de Dios. Y Pablo nos recuerda esto acá. Entonces, la exhortación final de Pablo en este capítulo 2. Enseñemos estas cosas, alentemos a los creyentes a que las hagan. Y si estamos en una posición de liderazgo, recordemos de que hay una manera adecuada de corregir a quienes no están haciendo estas cosas. Pablo le recuerda y cierra el capítulo diciéndole a Tito esto: tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Si estamos tenemos esa oportunidad de tener personas a nuestro cargo en el contexto de la iglesia. Yo no soy pastor, pero quienes me escuchan y lo sean, tienen esa autoridad delegada por Dios para enseñar estas cosas y para ayudar a quienes están fallando en estas cosas. Pero para hacerlo hay que enseñarlo. No podemos simplemente esperar o asumir que ya lo saben. Se necesita enseñarlo. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para sus vidas. Si Dios permite, el lunes concluiremos nuestra lectura con el capítulo 3 de Tito. Así que por lo pronto les deseo un excelente viernes, un excelente fin de semana. Que el Señor los bendiga. Mi nombre es Juan Callejas y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios.